Somos Iglesia Soldados de Jesús, una iglesia de enseñanza y estudio bíblico. Como podemos ver, hoy nos corresponde el devocional en 2 Corintios capítulo 13. Pero antes de iniciar el tema, unámonos en oración para que sea Dios tomando nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro corazón. Sea Dios impartiendo su Espíritu Santo para que descienda sobre nosotros como fuego consumidor y queme toda basura, queme todo estorbo, queme todo pecado que tal vez no te deja entrar, Señor. Queme todo orgullo, toda soberbia, Señor. Queme todo descuido, Señor, en nuestro corazón. Todo aquello que no nos deja, bendito Dios, asimilar tu palabra, tu enseñanza. Por eso, Señor, colocamos en tu altar, Señor, todo lo que vamos a meditar en este capítulo, Señor, para que tu palabra cobre vida y no regrese vacía. Para que tu palabra sea nuestro escudo y nuestra fortaleza, Señor, para aquellos que se encuentran en este instante en una clínica, en un hospital, por aquellos que en este momento, bendito Dios, mujeres, Padre Santo, que se encuentran teniendo a sus bebés, para que esos bebés sean consagrados para ti, Señor, y se levante una generación de predicadores, una generación de niños adoradores, de niños que aborrezcan este mundo, Señor bendito. Santifícalos, Señor, y también santifica a los niños que ya nacieron, bendito Dios, en el transcurso de estos días, para que sean niños cubiertos con la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Que su sangre preciosa, bendito Dios, caiga sobre aquellos niños que ya nacieron, Señor, para que los flagelos del tiempo presente no los toque, Señor bendito, para que los demonios con solo verlos retrocedan, Señor. Gracias, poderoso Rey, por permitirnos levantar una oración por los unos y por los otros, Señor. Padre Santo, somete todo intelecto humano, Señor, para no hablar en la carne, para no dar una reflexión, bendito Dios, que traiga, bendito Dios, tal vez tristeza, sino que la reflexión sea para que, bendito Dios, reconozcamos nuestros errores. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, hermanos, dando inicio nuevamente al devocional, como decimos, que corresponde para hoy, día viernes, corresponde 2 Corintios capítulo 13, y el tema, instrumentos para salvar a otros. Instrumentos para salvar a otros, ¿a quién se refiere? Pues los instrumentos somos ahora nosotros, que Dios va a usar para salvar a otros. ¿Y cómo y qué utiliza Dios para salvar a otros? Miremos de qué se trata este relato. Dice, se trata de ser capaces de dar una advertencia, un consejo, una reflexión, un mensaje, un amonestar, un corregir. Entonces, no solamente se trata de decir, yo soy un discípulo, yo soy un siervo de Dios. No, va más allá de que seamos un instrumento, de que si vemos que ese hijo está mal, debemos de advertirle, debemos de corregirlo, debemos de darle un mensaje para que él corrija su camino, debemos de llevarlo a la reflexión, debemos de llevarlo tal vez. Si de pronto nos toca amonestarlo, digamos, de manera dura, pues a veces toca como que hablar. Toca corregir porque hay personas que están como adormecidas, el pecado los tiene adormecidos, los tiene embrutecidos. Entonces hay momentos que como padres por lo menos estamos para eso. No tenemos hijos por tenerlos, sino nuestro deber es corregirlos, crear en ellos normas de conducta, y a veces es necesario amonestar, levantar la voz para que ese hijo pues entienda que, pues digamos, no se le vaya a pegar nada, o si de pronto llega con algo de la escuela, algo que no le corresponde, ahí entra la amonestación, ahí entra donde uno tiene que advertirle, tiene que decirle, hijo, eso no se hace. Si usted necesita un lapicero, pues venga y diga, pues tal vez se le cayó, se le perdió, se lo robaron, pues uno le repone ese lapicero, pero no aplaudirle la picardía, sino advertirle, mire, que esas cosas traen consecuencias. Si usted sigue robando, pues el día de mañana ya no va a ser un lapicero, sino que va a ser ya una casa, o va a salir a las calles a hacer daños.
Entonces, mire cómo nosotros somos esos instrumentos para salvar. Por eso, no solamente hay que decir, no, Dios ya, no, pues yo ya soy cristiano, ya me sé la Biblia, pero su vida nunca cambia, aún todavía su mente está cerrada, aún todavía aplaude las cosas malas que hacen sus hijos. Entonces, nosotros debemos de examinarnos si estamos siendo instrumentos en las manos de Dios o solamente somos personas que siguen practicando el pecado. Entonces, a eso se refiere, como dice, instrumentos para salvar, utilizando el consejo, la reflexión, un mensaje, una comparación. Miramos muchas veces que de eso se trata, en ser instrumentos para salvar, que algún día diga, sí, por ese consejo que me dio esa persona, ahora soy una persona salva. Por ese consejo que me dio esa persona, ya no estoy en el error. Estaba buscando a Dios de manera equivocada, pero como instrumentos que somos en las manos de Dios, y Él nos llamó para instruirnos, porque sabemos que primeramente, para ser instrumentos en las manos de Dios, primero tenemos que recibir esa instrucción nosotros. Tenemos que nosotros recibir esa preparación. Muchas veces lo hacemos, pues, literalmente. Otra vez lo podemos hacer ahora con la facilidad de los instrumentos de la tecnología, el celular o prédicas. Podemos nosotros alimentar nuestro espíritu y mirar y aprender cómo debemos proceder como esos instrumentos. O sea, quiere decir, por ejemplo, si usted tiene un cuchillo y ese es su herramienta, ese es su instrumento que usted va a utilizar, tiene que sacarle filo. Entonces, porque si no nos dejamos preparar, pues le va a doler a esa persona. En cambio, si nosotros como instrumento nos dejamos preparar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de manera sazonada, vamos a hacer ejemplo de vida, vamos a tener el filo prudente. Entonces ya no vamos a soltar palabras que hieran, sino que, como le digo, son palabras que nosotros puede decir, yo de esa persona aprendí. O sea, yo no sabía hacer tal cosa, pero Dios me puso un instrumento ahí y me enseñó, y lo que sé ahora es porque alguien me instruyó, alguien me guió, alguien me dijo que esto está mal, que debo de volverlo a hacer. Y a veces molesta, pero pues es la única forma de que nosotros, por eso la palabra de Dios dice en Salmo 43, dice, la diestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Y cómo nos adiestra? Pues cómo si no con las manos, ahí es donde nosotros, digamos, somos esos instrumentos para salvar a otros. Les enseñamos a trabajar y entonces ya no son un estorbo, sino que son un instrumento. Uno dice, yo cuento con esa persona. Sí, yo esa persona, yo sé que venga esa persona que me ayude, porque yo sé que esa persona me va a ayudar a resolver algún problema, porque como yo ya lo instruí, entonces para eso es el llamado, para eso, para instruirnos. Entonces de eso se trata este relato. Ya para entrar en el tema, vamos a ver lo que nos narra 2 de Corintios capítulo 13. Dice aquí, dice un título aquí, advertencias y saludos. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Recuerden, por cada acusación que hagan, tienen que haber por lo menos 2 o 3 testigos. La segunda vez que los visité, les hice una advertencia a los que pecaban y a todos los demás. Ahora que estoy lejos de ustedes, les advierto lo mismo otra vez. Ninguno de los que pecan podrán evitar el castigo. Lo haré porque ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla a través de mí. Cristo no es débil en su trato con ustedes. Es muy poderoso. Es cierto que Él era débil cuando fue crucificado, pero ahora Él está vivo, gracias al poder de Dios. También es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero ustedes verán que, al igual que Cristo, nosotros vivimos por el poder de Dios. Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Espero que se den cuenta de que no hemos fallado. Siempre le rogamos a Dios que ustedes lo hagan, que no hagan nada mal.
No lo hacemos para que la gente vea que hemos pasado la prueba, sino que ustedes hagan lo que está bien, aunque parezca que nosotros hemos fallado. Nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad, solo podemos hacer lo que está a favor de ella. Nos sentimos felices cuando somos débiles. Si ustedes son fuertes, oramos para que ustedes sean renovados. Les escribo estas cosas mientras estoy lejos de ustedes, así que cuando vuelva no tendré que usar la autoridad que el Señor me dio y ser duro con ustedes, en medio de esa autoridad para fortalecerlos, no para destruirlos. Hermanos, llénense de alegría y traten de renovarse. Hagan lo que les digo, pónganse de acuerdo entre ustedes y vivan en paz, así que Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios les manda saludos, que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Gloria al Padre. En este momento hemos leído la palabra de Dios porque sabemos que la palabra de Dios es la armadura. Y muchas veces necesitamos esa armadura, necesitamos cubrirnos con el poder de la palabra, que es una espada que atraviesa hasta los tuétanos y hasta el alma. Entonces miramos la reflexión que nos da aquí. Hay varios puntos importantes en este relato. Hay muchos puntos importantes, pero vamos a resaltar lo que nos habla en 2 Corintios capítulo 13, 5. Como decimos, todos los puntos están muy buenos, pero Dios a veces quiere que resaltemos algunos para que podamos aplicarlos tal vez en nuestra vida. Primer punto dice, examínense. Vamos a capítulo 13, versículo 5. ¿Qué les dice aquí? Versículo 5. Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. A menos que no pasen la prueba. Miremos qué significa, dice esta frase, examínense. Dice que examinarse significa hacer un estudio acerca de las cualidades de una persona o cosa y de las circunstancias de un hecho. Prueba que se hace acerca de una persona y sus capacidades y conocimientos. Entonces, eso es lo que miramos que quiere decir examínense. Examínense cómo están ustedes, como dicen. Estudien acerca de ustedes si están capacitados para esa tarea que les estoy dando. Examínense, dice. Pruébense. Entonces, como dice aquí, examínense ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. ¿Qué tanto cuando nos dice que pongamos a prueba nuestra fe? Si estamos dispuestos a ponernos, dice que fe es creer. Si creo en mí, en lo que yo soy capaz de hacer, si creo en mí, en lo que yo voy a emprender, si tengo fe o todavía me falta, porque aquí dice pruébense en su fe, a ver si están firmes, a ver si son capaces. Entonces miramos, dice, de seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes a menos que no pasen la prueba. Mire, por ejemplo, como dice, examínense en ustedes, porque muchas veces decimos, sí soy capaz, pero si tienes a Jesucristo en tu corazón, si tienes a Jesucristo en tu corazón, dice, ese es el examen. Porque si hiciste el devocional, está Jesucristo en ti. Él está en ti, no te va a dejar hacer nada malo. Porque ya, como dice, hemos comido de su cuerpo, de su sangre, que es la palabra de Dios. Si tú leíste el devocional, si tú compartes con lo que la palabra de Dios te enseña, Jesucristo está en ti. Él no te va a dejar que caigas. O si caes, Él va a estar ahí para levantarte. Esa es tu fe. De que si las cosas te salen mal, pues
algún propósito ha de tener, alguna enseñanza te está dando. Entonces, por eso dice, examínate si Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Porque muchos que no pasan la prueba dicen, no, yo desde que empecé la vida cristiana me ha ido de mal en peor, decimos. Y no, no es eso. Es que Dios va a sacar toda cosa tóxica de nosotros. Dios va a estar ahí para desarmar nuestro corazón. Tal vez a veces salimos enojados. A veces todavía en nosotros hay cosas que nos quieren dominar. Pero si yo hice el devocional, yo voy a poder salir de ese problema. Yo voy a poder salir de esa situación difícil. Entonces, él dice, sí está el Señor siempre, vive en ustedes a menos que no pasen la prueba. Sabemos que tenemos que pasar por pruebas. Y no solamente nosotros, y no solamente en esta época, no solamente en nuestro tiempo de vida de cristianismo, sino también nuestra prueba debemos de examinar. Y a veces Dios nos permite pasar por pruebas. Y las pruebas no nos van a gustar a veces, porque Dios nos va a probar. ¿Y será que Dios nos prueba en el confort? ¿Será que Dios nos prueba en una burbuja? En la burbuja que estamos mentalmente o espiritualmente o físicamente. Pues decimos que somos cristianos, vaya y venga, porque estamos en nuestro confort, en nuestra casita, en nuestro entorno, en nuestra habitación. Ah, sí, yo soy cristiano, amén, aleluya, Cristo vive y bueno. Pero Dios nos dice, si pasan la prueba, como le digo, en el confort Dios no nos va a probar. Nos va a probar afuera. Nos va a probar de que estamos hechos, es afuera, cuando salgamos de esa burbuja. Muchas veces, si miramos el desafío, muchos llegan con ínfulas de grandeza, muestran sus músculos y dicen, no, pues es que yo soy el mejor atleta, o yo soy el que más levanto pesas. Pues hablar es fácil, decir yo soy esto, yo soy este otro. La prueba está afuera, ahí es donde tú los ves llorar, cuando les toca comer barro, cuando les toca lidiar con un carácter de otra persona, cuando les toca lidiar con alguien que los reprocha, que los critica del otro grupo. Mire, tener que lidiar con personas que las insultan, o lidiar con el hambre. Ahí es donde Dios dice, ahí examínate. Ahí es como dice ese versículo 5, dice, examínate. Entonces, la prueba no es pasarla, como le digo yo, en el confort ni en la burbuja, sino afuera. Ahí es donde tenemos que saber de qué estamos hechos. Si Cristo está en mí, pues yo voy a poder pasar esa prueba. Así me cueste lágrimas, así me cueste callos, ampollas. Miramos que unos se fracturan, otros lloran porque les toca la prueba de corte de pelo. Muchas, no, cortarme mi pelo, ¿cómo? Y otros dicen, yo ya no aguanto más, ya estoy débil. Ahí es donde pasa la prueba. Ahí es donde muchos ahora ya vemos que empiezan a orar ya, porque piden el respaldo de Dios para ir a enfrentar esa prueba. Nosotros si leemos la palabra de Dios, por eso dice, si Cristo es en mí, yo me he comido la palabra, he leído la palabra, porque su palabra es mi escudo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas del mal. Y muchas veces esas fuerzas del mal quieren combatir en nuestra mente también. No solamente puede ser ir a combatir afuera, también en nuestra mente. Tenemos que lidiar con eso. Entonces miramos que Dios nos va a preparar de esa manera para ser instrumentos, para salvar a otros. Miramos que después invitan otros jugadores ahí en el desafío, pero ya han pasado esa prueba. Y ellos van ahí, pero para que les den como estímulo, para que los motiven a seguir adelante, porque ya pasaron esa prueba. Entonces están ahí como diciendo como ese apoyo. Y así somos nosotros también. Nosotros decimos que somos cristianos, pero Dios también nos prueba ya. Y no nos va a probar en la casa. En la casa, bueno, aquí en la casa ponemos alabanzas, cantamos, leemos la palabra, el devocional, bueno, hasta ahí llega. Pero cuando ya nos toca afuera en la faena, ahí es donde vamos a ver de qué somos capaces. Entonces ahí es donde nos va a doler, porque Dios dice, ahora voy a probar. Voy a probar de qué estás hecho, porque te voy a usar para cosas más grandes.
De pronto esa prueba que Dios me permite pasar es para darle fortaleza a otra persona que a lo mejor está peor. Entonces, mire cómo dice, si Jesucristo está en ti, tú ya no vas a, tú ya no vas a, tú ya no vas a quedarte, ya no vas a desertar. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, podremos vencer todo el mal. Lo podemos vencer. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, vamos a poder vencer el mal. Y miramos que Dios lo preparaba también a David para poder demostrar que tenía un Dios poderoso. Como dice aquella canción, tengo un Dios admirable en el cielo, que me guía con su Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde Dios, sí dices que tú me tienes a mí, entonces ahora te voy a probar. Miremos en Samuel, primera de Samuel, capítulo 26, versículo del 8 al 11. Abisaí le dijo a David, hoy es el día que Dios te ha entregado a tu enemigo. Déjame clavar a Saúl al suelo con su propia lanza, un solo clavazo y listo. Pero David le dijo a Abisaí, no lo mates. El que le haga daño al rey que el Señor ungió será castigado. Tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo castigará. Tal vez Saúl sufra una muerte natural o tal vez lo matarán en la batalla. Pero yo le ruego al Señor que nunca me permita hacerle daño al rey que el Señor eligió. Toma la lanza y la jarra de agua que están en la cabecera de Saúl y vámonos. Mire cómo él se hubiera dejado seducir. Le dice Abisai, le dice a David, esta es la oportunidad de hacerle daño a Saúl que te está persiguiendo, a Saúl que te está atormentando, te sigue. Pero David le dice, no, eso no me corresponde a mí. Dios es el que sabrá de qué manera lo derrota. Será en la guerra. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos examinarnos. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, como dice aquí, debemos de mirar qué fallas tenemos todavía. Entonces Dios nos prepara para eso, para ser instrumentos, para salvar. ¿Y cómo los tenemos que hacer? Con advertencia, con consejo, con una reflexión, con un mensaje, también utilizando la amonestación, si en caso de que no entiendan, corregir. Y sabemos que eso no es fácil. David estaba preparado y él ¿qué hizo? Lo aconsejó, le dijo, no, eso a nosotros no nos corresponde. Dios es el único que da la vida y la quita. Él sabrá de qué manera se encarga de tus enemigos. Entonces, mire que si Jesucristo está en nosotros, debemos examinarnos. ¿Cómo debemos de comportarnos afuera? O sacamos o pelamos el cobre. Cuando nos llegue la prueba, muchos, Dios nos pone unas pruebas muy difíciles, lidiar con personas. ¿Y qué hacemos nosotros? No. Como no estamos preparados para eso, siempre estamos viviendo, como dicen, el confort o en medio de la burbujita, pues cuando llega la prueba, pues me asusto, porque no estoy preparada literalmente para eso. Entonces, mire cómo la persona debe de examinarse. Ese es el llamado que nos hace el Señor, de que nosotros debemos de primerito anhelar tal vez, ¿no? De que pues las pruebas sean para fortalecernos. No para decirle, Señor, alguien decía, ore para que a mi hijo no le pase nada. No, pues si no, nunca le va a pasar nada, entonces nunca va a crecer. No, tiene que ser, como se dice, si Dios nos quiere sacar filo, pues tenemos que funcionar como esos instrumentos para salvar a otros. Porque si yo pasé esa prueba, si yo sé, si yo nunca he sufrido ni una gripa, entonces ¿cómo le voy a aconsejar a la otra persona? Decirle, mire, yo tomé eso, o haga esto, o tome agua. Si yo ni siquiera nada de eso hice, lo que hice, cuando me llegó esa gripa, esa peste, lo único que hice fue renegar. Ay, a mí, ¿por qué me pasa? No, yo por haberme juntado por allá con esa gente. No es allá donde Dios allá nos prueba, afuera. Porque tenemos que aprender a beber de la copa, como dice
vamos a aprender a beber de la copa. De lo contrario, no vamos a poder decirle, eso duele. Si yo no sé lo que es tener dolor de parto, nunca voy a saber lo que duele parir un hijo. Entonces, todas esas pruebas me forman. Todas esas pruebas me hacen útil, me hacen un instrumento. Yo miraba a mi esposo ayer, tenía que ir a hacer un trabajo y lo miraba yo con un aparato que tiene, sacándole filo a esa herramienta. Decía, es que tengo que sacarle filo porque voy a raspar, decía, voy a raspar esa pared. ¿Qué tal Dios también dice? Hoy te tocó pasar por esa máquina para sacarte el filo. Te voy a pasar por eso, para que aprendas a soportar, para que aprendas a ser prudente, para que aprendas a ser prudente cuando te toque en la calle, pues no andes como desprevenido, porque ahora hay mucho delincuente, para que no andes con tu bolso tal vez así como si nada te fuera a pasar, no, aprende de otras personas que ya les ha pasado. Entonces, ¿qué hago yo? Pues entonces, si yo no aprendo, entonces Jesucristo no está en mí, entonces Dios me va a amonestar, me va a sacudir para que, bueno, aprendes o aprendes, esto se hace así. Entonces, mire cómo Dios dice que nos hace instrumentos. ¿Para qué? Para que advertamos, para que aconsejemos, para que reflexionemos, para que demos un mensaje, para que seamos ejemplo donde estemos. Porque un ejemplo, muchas veces dicen, no, yo como soy cristiano, yo ya no participo de esas reuniones, de ese evento, de ese matrimonio, no, yo ya no. Ahí es donde tú tienes que marcar diferencia, ahí, donde te miren que sí participaste de la comida, te estuviste un rato, pero los que se van, que no digan, no, de cristiano no tiene nada, vea, ahí está todo vomitado, ahí está todo mal. No, que te digan, Jesús fue también a las bodas, pero él no se quedó, porque también ahí tenía que demostrar de lo que él era capaz de hacer. Entonces, mire, muchas pruebas tan grandes que a veces nos llegan, pero por estar, como se dice, yo con esa gente no me junto, al contrario, Dios te pone personas peligrosas, te pone. Tienes que lidiar con esas personas que te llegan a tu casa, tal vez esa vecina te dice, mire, estoy pasando eso, mire. Entonces, ¿qué? Yo también me voy, no, yo no me junto con esa gente, al contrario, tengo que estar atento, no a criticarlo, sino a hacerme esa persona confiable que a mí me cuentan para poderlo yo orientar, para poderlo yo advertir que si sigue con esa vida, pues hasta los van a sacar de la casa. Si no corrige su comportamiento, entonces ¿cómo le voy a advertir yo? Si yo nunca he tenido ese contacto con esa persona. Entonces, mire cómo dice, pruébense, dice, examínense. Así dice la palabra de Dios. Dice, con hechos, dice. Como dice aquí, dice en las circunstancias de un hecho, dice. Eso es lo que significa examinarse, en las circunstancias y con hechos. Porque si no, solamente se vuelven palabras al viento, porque si nunca ha experimentado, entonces dése cuenta que uno no puede hablar decir, no, yo me accidenté si nunca se ha accidentado. Entonces, mire como Dios, y lo más lindo de decir, estuve, yo también me arrastraba a alguien, yo también me accidenté, pero de esas Dios me levantó, porque yo soy su herramienta en sus manos. A mí Dios me llamó para estar con Él, para recibir sus instrucciones mediante el predicador vivo. Y eso lo narra Marcos 13, 3:13. Vamos a Marcos 3:13. Como Dios, antes de enviar a sus discípulos, los llamó, los preparó. Veamos Marcos 3, versículo 13 al 19. 3:13. Jesús elige a los 12 apóstoles. Luego Jesús llamó a los que quiso llevar consigo, se retiró a la montaña y ellos se fueron con él. Entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Los llamó apóstoles. También los eligió para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos son los 12 hombres que él eligió. Llamó a Santiago, llamó a Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Feo, Tadeo, Simón, Judas Iscariote. Entonces miramos que así como el Señor Jesús
llamó a estos hombres, Andrés, Felipe, Bartolomé, Simón, los llamó también Dios, un día nos llamó a nosotros para que recibiéramos esas instrucciones, para que nosotros estuviéramos dotados de poder y autoridad como Él. ¿Para qué? Para expulsar demonios. Entonces, si yo he sido llamada para estar con el Señor, para leer su palabra, para recibir instrucciones, pues no me debe dar miedo las pruebas. Al contrario, debo de pedirle a Dios que me elija para ser ese instrumento. Si ya Dios me ha preparado, y Él dice que los llamó, ¿para qué? Para que también vayan y compartan la palabra, vayan y expulsan demonios. Entonces debo de ir con esa fe, por eso dice, ahí nos prueba como dice el versículo 5, es prueba de fe y de saber si Jesús está en mí. Si yo sé que Jesús está en mí, yo no voy a combatir con nadie. Dios es el que hará la obra ahí, si tiene que poner orden. Yo no voy a tener miedo de entablar conversaciones con una persona que tal vez sea tóxica, porque voy a escucharlo, a mirar por qué lleva esa vida, qué lo lleva a hacer de esa forma. Entonces mire cómo Dios invita a sus apóstoles, los escoge, los elige, porque vamos a ser preparados, no para estar quejándonos, no para asustarnos de las pruebas, porque como dice, Dios a David lo probó afuera. ¿Dónde lo probó? Afuera. Incitado porque lo estaba incitando el otro siervo. Le decía, ahora es la oportunidad de que acabes con el rey, para que deje de perseguirte. Y él le dice, no. Así, ¿cuántos de nosotros podemos decir no? Estamos en medio tal vez, digamos, de un grupo y hay una personita que dice, no, vea, cojas eso, vea, se cayó eso, o no entremos a clase, ahora lo típico de los muchachos, no entremos a clase, ¿para qué? Clases tan aburridas? Y nos dejamos contaminar del aburrimiento del otro, nos dejamos acomplejar de la mediocridad de la compañerita que dice, no, esa clase aburrida, esa no la aprendo, vámonos para otro lado. Y nos dejamos llevar como borregos al matadero, como dice, y no tenemos esa capacidad de decir, no, yo aquí me vine, fui a aprender y de aquí me voy sabiendo, porque yo sé que si me pierdo una de esas instrucciones, de una de esas enseñanzas, pues la que me friego soy yo. Entonces mire cómo nosotros podemos evadir una invitación errónea, como hizo David, dijo, no, yo cómo voy a tocar al ungido de Dios, es el que se encargará de él, yo no. Y por eso Jesús, acá ya en la época mesiánica, Jesús ya actúa con sus discípulos, los llama para prepararlos, porque sabe que se van a encontrar con demonios, sino para que lo preparan aún. Por eso, porque vamos a tener que lidiar con esa clase de personas. Examínese si mi Señor está en mí. Si yo he hecho mi devocional, yo estoy segura que el Señor va a ir delante. Por eso, como decía Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. ¿Y cómo tenemos la presencia de Dios? Pues leyendo la palabra de Dios, porque sé que es mi armadura, es mi escudo. Es como se dice, si el soldado se pone su camuflado como ese distintivo para decir soy soldado. Mientras está allá en el ejército, mientras lo mandan a combatir, él está con su uniforme. Entonces la palabra de Dios es mi uniforme, mi casco, como dice, el que cubre mi cabeza. Entonces, si yo leo la palabra de Dios, entro en el conocimiento de la palabra, estoy preparándome para lidiar con quién, con demonios. Aquí Jesús les dice, vayan y expulsen demonios, porque iban a tener que lidiar con demonios. Vayan, oren, prepárense, examínense. Si hicieron el devocional, si están siendo capaces, si están aprendiendo, porque no puedo decir yo soy un soldado, pero si no he sido capacitado. A los soldados también los capacitan, hasta lloran ellos, pero decir que soy soldado y ponerme el uniforme nomás por ponérmelo, no. Vaya, porque ha sido elegido, porque ya pues pasó una prueba y por eso es ese soldado. Si no, de lo contrario, pues son esas experiencias usted nunca las va a tener, porque si va a estar siendo un soldado miedoso, un soldado que solamente se hace arropar de su entorno, en su confort, como dice aquí, en su burbuja, pero cuando ya le toca de verdad la prueba, ahí sí dice, no, esto no es mío, chao, esto no es para mí, yo no sirvo. ¿Cuántos matrimonios o cuántos hogares no se acaban? Porque dicen, no, yo no sabía que tenía que lidiar con esa persona que ronca, con esa persona que ha sido perezosa. ¿Por qué?
porque no se preparó. ¿Y cómo se prepara? Pues estudiando esa persona, ese pretendiente que dice que te promete esto y este otro, pero si has averiguado qué familia es, qué costumbres tiene, pues si nunca te preparaste, pues cuando te cases te vas a llevar la decepción del año, porque no estabas preparada para eso, no adquiriste madurez. Entonces, mire, todo es para adquirir madurez, para aprender. No solamente muchas veces basta solamente con mirar, como dice la canción, no basta solo con pedir, es necesario morir, porque implica morir nosotros al miedo. Porque me imagino que Jesús les dijo en ese momento, yo los he llamado, dice, para que vayan. Yo los he elegido para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos son los 12 apóstoles, dice. Entonces, si uno está con el Señor, entonces Dios nos va a preparar, Dios nos va a dotar de autoridad y poder para poder enfrentar eso, porque si no, solamente vamos a estar escogiendo, con esta familia sí, con esta familia no, con estos hermanitos sí, con estos hermanitos no. Entonces, no estamos haciendo nada, sino que estamos siempre, digamos, quedándonos estancados y Dios no quiere eso. Por eso les dice, están conmigo, yo los elegí para que estén conmigo, pero yo lo que los voy a enseñar es para que expulsen demonios. Y muchas veces, no, yo que me le voy a acercar a ese drogadicto, no, calle con esa gente llena de gente tóxica, no me manden allá, no, a esa zona, no, esa zona peligrosa, no, yo allá no mando, pues allá lo mandó, Dios Padre lo mandó a Jesús ¿a dónde? Aquí a la tierra, a morar en medio de ¿qué? De pecadores, dice la palabra de Dios. Vino a morar en medio de pecadores, pero no a destruirlos, a insultarlos, sino a salvar lo que se había perdido, porque ellos están perdidos, perdidos como Saúl, que trataba de matar a David, porque él estaba enfermo de la mente. Así estamos nosotros muchas veces enfermos de la mente, enfermos de soberbia, de insolencia, de creernos mejores que los demás. Pero no, Jesús bajó la cabeza y él dice que vino a esta tierra. Dios sabía que lo mandaba, sabía lo que tenía que lidiar con esta humanidad, lidiar con nosotros que somos caprichosos, orgullosos, chismosos, bueno, osos de todo lado. Entonces, mire la enseñanza que nos da ahora. Y como reflexión, pues pedirle a Dios que nos fortalezca para poder servirle, que aumente nuestra fe. Eso fue lo que le pidieron los discípulos, aumenta nuestra fe, para creer que tú vas a estar en nosotros, que tú vas a estar ahí para respaldarnos, que tú vas a estar ahí para socorrernos, que si tú no vas con nosotros no iremos a ninguna parte. Entonces, mire que nosotros debemos de aplicar todo lo que la palabra nos enseña. Aquí hay muchos puntos a resaltar, pero Dios ha querido que reflexionen en este punto, en este versículo 5 del capítulo 3. Entonces vamos a mirar, pues la enseñanza de nosotros depende, cómo asimilamos cada cosa, con quién vamos a tener que lidiar, Señor. Por eso debemos de hacer el devocional, porque no sabemos, dice Dios, que tenemos que hacer el devocional o leer la palabra, por lo menos un salmo, lea. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué tenemos que lidiar afuera. Lidiar con nosotros mismos a veces, porque a veces nosotros todavía, no, decirle, Señor, yo todavía no soy capaz de enfrentarme a todo eso. Aún todavía no quiero salir del confort, aún todavía no quiero dar ese paso, aún no quiero salir de esa burbuja. Pero si nosotros le decimos, todavía nos falta, y qué vergüenza con el Señor que diga, pero ¿cómo? ¿Cuántos años que se llevan ya preparándose y hasta ahora no actúan? Hasta ahora no hacen nada por nadie, siguen estancados allí. Aprende y aprende y aprende y aprende y están gordos, hinchados, pero hasta ahora ahí están. En estos días vendía yo una gallina para una chica que dio a luz, me la pedían, me la compraron, entonces la gallinita dejó de poner, ya para terminar, dice, la gallinita dejó de poner y ella ponía y ponía, ¿no? Y ya, bueno, ya la sacrificamos, enseñándole yo a mi hijo, le digo, a ver, todo es bueno aprender, afila el cuchillo y esto se hace así, ya está. Entonces yo, como le decía yo a mi esposo, si yo el día que yo me vaya, le digo, por lo menos mis hijos quedan preparados para hacer esas labores, porque hay muchos que se empanican de ver la sangre, dicen, no, dice yo, no, a mí no me da pena, no. Entonces, porque no estamos preparados. Y mire cómo la preparación nos lleva allá. Entonces, cuando ya la fuimos abriendo y todo eso, cuando nos encontramos que ella estaba llenita de huevitos adentro, pero estaba tapada
estaba tapada con harta grasa, cosa que los huevitos no podían salir. Yo la miraba que a veces se ponía como triste y no podía tener los huevitos porque estaba llena ¿de qué? De grasa. Y así nosotros muchas veces también llenos de conocimiento, pero sin poder dar esa palabra, trancados aquí, sin poder dar una reflexión, sin poder ser esos instrumentos en las manos de Dios, porque estamos llenos de conocimiento, pero hasta ahora no queremos dejar ese confort, no queremos salir de esa burbuja, no queremos dar ese huevo. La gallina pobre, por más que pujaba, ella no podía dar los huevos hasta que hubo la oportunidad de vender la gallina. Y como le decía, todo eso es un aprendizaje, le digo, pues siquiera por lo menos que no diga el uno teniéndole las alas, el otro teniéndole las patas, le digo, porque ellas cuando sienten que le van a bajar la cabeza, ellos empiezan a moverse, tengan duro. Entonces le decía yo, mire, tiene que uno aprender, porque como muchos, como le digo, se empanitan, dicen, no, yo no me da asco ver esa sangre, yo no soy capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos en otro mundo, estamos en otra situación, pero Dios a veces nos permite destajarle la cabeza para poder suplirnos de ese animal, porque de lo contrario, pues ni lo hubiera vendido y todavía me la piden pelada y le he dicho, no, yo se la vendo viva y ella usted verá cómo la mata cuando ella me diga, no, es que nosotros no somos capaces de pelarla, démela pelando, vea, yo se la compro, es que la niña ya tuvo el bebé, entonces yo necesito esa gallina. Entonces mire cómo nosotros aprendemos de cada cosa, de cada circunstancia que se nos presenta en la vida. Entonces, por eso dice, si yo ya te adiestré las manos para la batalla y los dedos para la guerra, pero no para que te quedes en el confort, sino para que de manera literal, de verdad, que el día que te toque cortar esa cabeza, pues lo hagas. Córtale la cabeza a los vicios. Con un consejo, córtale la cabeza a los vicios, córtale la cabeza a la pereza, levántate y di, no, pues yo estoy hecha para grandes cosas, porque yo soy instrumento en las manos, debemos de creernos. Y si nos falta fe, como dice, examina tu fe. ¿Tienes fe? Fe es creer que tú puedes hacer eso. No te limites, porque hay personas que nos limitamos, decimos, no, es que yo soy pequeña, no, y es que yo soy gorda, no es que yo no sirvo, es que no, es que si yo hubiera sido más altica tal vez, no, es que no estuviera aquí, fuera una gran modelo, y así sacamos miles de pretextos, pero Dios dice, examínate, tienes todo, las manos, los pies, eres inteligente, desintoxica tu mente, pídele a Dios que sane tu mente, porque que sane toda esa mediocridad. Y con eso terminamos, hermanos, y dándole gracias a Dios e invitándoles que nos reunamos el día domingo, que son los cultos el día domingo de 10 a 12, y también tenemos el culto por el internet. Debemos de buscar siempre la presencia de Dios, nutrirnos, prepararnos, porque no sabemos qué nos espera afuera. Entonces, con la bendición de Dios que nos ha dado la oportunidad de dar esta bonita reflexión, que a nosotros la primera que Dios nos dice, examínate, y en verdad, examínate de lo que eres capaz. Gloria a Dios y Dios bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.